Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá estamos. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Marce? Hola ¿Cómo va? Perla, buenas, buenas. Hola, Hoy es Perla. viernes. Ahí Y estás. nos vemos. Sí. Acá estamos. Estoy muy feliz en el día de hoy porque la verdad que para mí es emocionante este programa y porque estoy más que feliz porque está aquí Marcelo, que ahora lo vas a presentar ¿Cómo no? tan divinamente, ha llegado aquí y como saben que yo me formé en terapia de regresiones a vidas pasadas, bueno, lo invitamos a Marcelo. Está muy bien. Y tocando estos temas que a vos te gustan. Porque es tu programa. Claro, Y la que puede, puede. totalmente, totalmente. Y trae estos invitados, gracias por estar acá, Un placer, tan Carolina. Gracias a prestigiosos. vos. Y presten atención porque ahora cuando lo presente se van a dar cuenta de lo que hablo. Marcelo Bellocchi ha obtenido la licenciatura en Psicología en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en 1976. Realizó además el posgrado de formación en terapia de vidas pasadas con el doctor José Luis Cabuli en 2003, colaborando posteriormente como supervisor y profesor adjunto en sus cursos de formación. Desde el 2015 organiza y dicta cursos y seminarios de formación en terapia de regresión, de vidas pasadas. Se ha formado en distintas técnicas de acceso directo al inconsciente, regresiones, visualización creativa, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, meditación, raja yoga, tarot simbólico, sí, De todo. es una biografía larga. Larga. Son muchos años, Carolina. ¿Podemos decir cuántos años tenés, Marcelo? 73. Es un lujo, es un lujo. Y parece 50, chicos. Sí, tal cual, estuvimos ahí conversando con él. Y bueno, ¿qué se siente, Marce, haber atravesado todos estos años y con esta experiencia? ¿Cómo podés decirte que estás hoy? Mira, lo que se siente es como una gran bendición, ¿no? Porque son caminos que has atravesado a lo largo de esta vida. Y justamente yo estaba pensando hace poco, ¿no? ¿Cuántos años he dedicado al estudio, al trabajo en organizaciones, al trabajo en el consultorio, ayudando a otros, ¿no? Y en el trabajo en el consultorio ya llevo 27 años. Y para mí es una bendición, no solamente por la posibilidad de ayudar a otros, pero más que nada por el conocimiento y el autoconocimiento que te generan todas las experiencias de los consultantes que vienen a vos. Eso creo que es un premio, es un disfrute, ¿no? Más allá de, por supuesto, que hay situaciones difíciles, conflictivas, ¿no? Desde ya nadie viene al consultorio del psicólogo a contarte qué bien que estás. Claro, No se exactamente. saca turno para eso, ¿no? No, todos vienen con, viste, en algún lado les aprieta el zapato de una u otra manera, más grave, menos grave. Pero sin ninguna duda que es un aprendizaje enorme. Bien. Y lo más impensado para mí, tanto como psicólogo como terapeuta de regresiones, es de hecho el pensar acerca del morir y del más allá. Porque la terapia de regresión, por supuesto, es una terapia transpersonal, poderosa, efectiva, no es la panacea, no es para todos, no es para todo, pero ayuda mucho. Bien. Pero tiene un valor agregado, que es que te permite transitar, digamos así, a modo placebo, aunque más no sea, el proceso del morir, de la muerte y del más allá. Y en esta sociedad actual, ese es un tema tabú, ¿no? Hablar del morir, de la muerte. Ay, no hablemos, Marce, no hablemos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te pasa? Viniste No, triste va. hoy. No la llames, ¿viste? No la nombres porque viene, ¿viste? Claro, sí, sí. Todo eso me llevó a investigar cómo se vivía el proceso del morir y de la muerte y del más allá, porque lo más importante finalmente Claro. es el más allá, ¿no es cierto? Porque hay como dos grandes vertientes. La vertiente materialista que te dice, mira, después de la muerte del cuerpo físico, nada, se terminó todo,
no hay cielo, no hay infierno, no hay paraíso, no hay nada. Punto Claro. final, fiesta, se terminó. Y el otro enfoque, un enfoque espiritualista en términos generales, Sí. Ujú. admite que no, que algo sigue, ya sea que se llame alma, conciencia, espíritu, como quieras llamarlo, y ha recibido distintos nombres a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces ahí te empezás a preguntar, bueno, ¿qué me va a pasar después? Claro. Si pienso que sobrevivo a la muerte del cuerpo físico y continúo como espíritu, como alma, como conciencia, como lo que quieras pensar o concebir, Ujú. ahí sí que me voy a interesar respecto del más allá. Claro. Y lo interesante es que a lo largo de la historia de la humanidad se han dado distintas respuestas a qué sucede en el más allá. Ujú. ¿No? Respuestas de distinto tipo. Y de nuevo, se divide la cosa en dos. Parece que los seres humanos estamos así dualidad. binarios, ¿viste? En la Sí. dualidad tal cual. Lo que pasa es que, claro, es la estructura misma, ¿no? O sea, femenino y masculino, que habita en todos los seres. Parece que algo de eso hay, ¿no? Esta Ujú. dicotomía, la dualidad, el yin y el yang, ¿no? Exacto. Y en este caso, ya uno era el enfoque materialista y el otro el espiritualista, ahora es el de una sola vida Ujú, y el de muchas vidas. ujú. El de una sola vida, claro está, una en el cuerpo físico y otra en el cuerpo espiritual o cuerpo Claro. de luz, como se lo ha dado en llamar, pero ahí te la jugás el todo por el todo, porque Claro. dependiendo de lo que hayas hecho en la vida en el cuerpo físico, te toca el cielo, el infierno, Te el toca más o paraíso. menos luz. Claro, Claro. sí. Oscuridad también. Claro, pagaste la boleta de la luz. Si no, si vas a pagarla. Exacto. Y la otra alternativa es la de muchas vidas, ¿no? Que Exacto. generalmente provienen de los enfoques espiritualistas y religiones del Oriente, como el Ujú. budismo y el hinduismo, ¿no? Ujú. Mientras que el primer enfoque, el de que hay dos vidas, por decirlo así, una en el plano físico y otra en el más allá, es propio de las religiones monoteístas más del lado occidental, como el cristianismo, el islam, Ujú, el zoroastrismo y parte del judaísmo. ujú. No sé cómo llegamos hasta acá. Está Perla, muy bien, porque explícame. teníamos que hablar del buen morir, de la vida después de la muerte, porque Ah, vos sos un estamos en el especialista Estamos en en el ese tema. tema. Y a mí Sí. como me encanta, a mí me gusta mucho. Aparte, Marcelo, además, tu pareja es tarotista, es Y astróloga. astróloga. Y a mí me encanta la parte más escorpiana de meterme como en lo profundo. Claro. Yo a veces cuando me dicen de qué trabajas, primero digo soy actriz y después Ah, chalá. cuento. ¿No sabías? No Sí, lo tenía ahora- tan claro. Ahora ¿Viste? cuento que trabajo en una radio. Realmente no digo que soy psicóloga. Mirá. Por lo general no lo digo porque me ha pasado mucho decirlo y decís, no. Entonces cuento otras cosas sobre mí, pero me encanta, yo lo que digo, que soy buceadora de emociones. Me gusta bucear en las emociones. Entonces es como sacar un poco el ayornaje del título, del papel, sino como descontracturarlo y ver, a mí me gusta ir a lo profundo. Claro. Creo que a mí la terapia de regresiones me encontró, porque realmente la encontré, ¿no? Yo igualmente estaba como en 2019 en un camino espiritual, pero nada, me fui a leer los registros y me dice, vos tendrías que estudiar terapia de regresiones. Yo dije, no, pero mirá, le digo, mirá, Marcelo Bellocchi, José Luis Cabuli. Y dije, bueno, sí. Y todo se dio fácilmente. Y desde ahí empecé como a indagar más en las profundidades del inconsciente, Ujú. ya desde otro lugar. Yo venía del psicoanálisis y empecé con esto de buscar otro tipo de respuestas, porque como que no me quedaban cortas, me quedaban chicas. Y ahí encontré el budismo y empecé, como hay respuestas, empecé a encontrar respuestas. Y hay algo muy lindo que hace Marcelo, que es, y que das varios talleres, del buen morir, que parece una palabra como hasta chocante para las personas. A mí me fascina, pero puede ser chocante decir, sí, ¿qué taller vas? Del buen morir. Me voy a preparar para la muerte. Me estoy preparando. Me estoy preparando. ¿Y cuán poco nos preparamos? ¿Cómo? ¿De Sí. qué se trata eso? No sabía. Claro. A ver, contanos. Porque la pregunta es, ¿no? ¿Cómo es el proceso del morir y qué sucede en el más allá? Ujú.
Y la respuesta a lo largo de la historia de la humanidad ha sido diversa, ¿no? En la actualidad, bueno, no quiero hacer una historia sobre eso, quizás No. si Eso la para que cosa vayan da, al taller. pero en la actualidad la muerte es un tema tabú, ¿no? Sí. Se habla De bastante eso poco. no se habla, ¿no? Es Es un que poco nos da miedo, o no Claro, queremos hay pensar en desconocimiento eso. La también, ¿no? incertidumbre es Y otra terrible. de las características es que pase rápido, que no se note. Por ejemplo, Claro. hay una estadística que dice que eh, ha disminuido la cantidad de velorios Exacto. significativamente, la mitad. Ya no se hacen, digamos, ya no se hacen grandemente, digamos, velorios. Sí. Y el tiempo Que también se ha reducido mucho el tiempo... del velorio. Ah, Antes Porque antes eran era 2, 3 días, sí. eran como o todo un día largos. entero, Sí. o toda una tarde, y ahora 2 horitas. Rápidamente, ¿viste? Que no se note que ha pasado la muerte. Pareciera la consigna. Sí. E incluso, fíjate que la cremación es una práctica relativamente reciente. Sí. Acá en Argentina, Sí, quiero acá decir, en ¿no? Argentina, sí. 2000 en adelante. De hecho, un dato interesante cuando empezás a investigar esto, es que recién en 1963, 66, Pablo VI Ujú. fue el que dio instrucciones para permitir la cremación entre los católicos. Claro, porque en algunas religiones no se puede Claro, directamente. antes de esta nota no nota, digamos, un edicto del Papa, Sí. estaba mal vista la cremación, ¿no? Ujú. Por el tema de la resurrección de los cuerpos, Claro. porque según la Biblia iban a resucitar en cuerpo y sangre. Claro. Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo? Si era todo Claro. cenizas. Bueno, la cuestión que se resolvió a partir del 66, y vos sabés que hay muchas parroquias en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, que ofrecen servicios de cinerario. Ajá, O mira sea qué que interesante. vos podés llevar las cenizas de tus seres queridos y ellos los ponen, misa mediante, Ujú. los ponen en un cinerario general. Claro. Y es un servicio pago, por supuesto, que ofrecen las parroquias a partir del 2007. O sea, muy reciente. Sí, muy reciente y muy utilizado. Hay algunas parroquias, claro, depende del espacio del cinerario, ya lo tienen casi cubierto. Claro, exactamente. Bueno, puedes elegir en qué parroquia te gustaría descansar. Tal cual, tal cual. Mira, pero volvamos al taller. Sí, volvamos Sí. ¿Cómo al nace taller. este taller? Y quiero hacer como un paréntesis, porque yo trabajé mucho con oncológicos y era todo un tema y hay muy poca bibliografía también. Más allá de, por ahí hay personas que no son tan allegadas al budismo o al hinduismo, pero hay mucho desconocimiento y mucho miedo. Yo trabajaba en paliativos, o sea, ya cuando no querían hacer tratamiento o ya estaban en grados muy avanzados. Entonces, a mí me resultaba muy lindo porque no me daba miedo. Obviamente me provocaba un dolor cada vez que algún paciente se trascendía. Ujú. Pero era muy bella toda la terapia, o sea, era algo que vos decís, tenés la oportunidad de aprender esto. Sí. Y con esto que iba esto, ¿no? Como contanos un poquito, ¿qué te llevó a vos a indagar por ahí? ¿O qué te atrajo de ese tema? Bueno, Hay una atracción. hay una atracción egoísta, porque como sé que me voy a morir, quiero estar lo mejor preparado posible. Bueno, pero este mensaje, ¿no? De querer estar lo mejor posible preparados, Sí. me parece como también un mensaje muy lindo, o sea, como... Y además, ¿sabes qué? Gracias a Dios están los cuidados paliativos, ¿no? Que sí. te hacen suavizar el fantasma del dolor, Exacto. ¿no? Porque Sí. uno de los mayores preocupaciones o miedos de los seres humanos es el dolor y que la muerte no sea dolorosa, ¿no? Claro. Quisiéramos que la muerte sea pacífica y está muy bueno que sea así, ¿no? Sí, Que sea un morir pacífico, tranquilo, rodeado de afecto, o por lo menos de silencio, no de gritos, ni de corridas, ni de tubos, ni de pip, 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 pip. Claro, de la Como, frialdad de un hospital. claro, que no están, es decir, seamos compasivos, diría un budista,
los hospitales no están preparados para el morir, están preparados para sanar, para curar, y esa es su función, y está muy bien y las desempeñan maravillosamente, Sí. pero no están preparados para morir. Recién ahora, a partir de 1980, por lo menos en España, hay una cátedra de cuidados paliativos Sí, y sí, hay es un muy nueva. servicio de cuidados paliativos en distintos hospitales, no es una cosa generalizada, ¿no? Entonces creo que se le pide al hospital, al equipo hospitalario y todo eso, algo que no se los ha preparado para brindar, por un lado. Y Sí, sí. hay otro problema que surge, que es que la muerte está medicalizada. Claro. Quien determina que está muerto es el equipo médico, Ujú. mientras que en otras épocas, por ejemplo en la Edad Media, se moría en la casa. Claro. No había hospitales y se moría en la casa. ¿Y cómo se moría en la casa? Y vos tenés representaciones en cuadros de la Sí, sí. época, costumbres de la época, y vos ves que está la persona yacente en su lecho, Ujú. en su habitación. Por supuesto estoy hablando de personas que tenían el poder y el dinero suficiente para que las retratasen, ¿no es Sí, 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 el cierto? poder ¿No? adquisitivo para eso. Claro, no era las clases más bajas desde ya. Ujú. Y el cuarto estaba lleno de personas. Sí. Y no solamente de personas, sino de niños y de animales. Había Sí, sí, perros, Sí, sí. lo cual es impensable En el día de encontrarlo hoy, en claro. el día de hoy, ¿no es cierto? Y en general era un momento de mucha dignidad, mucha solemnidad. Tan es así que hay escritos que decían que tuvieron que retirar a la esposa y a las hijas del caballero que se estaba muriendo Ujú. porque perturbaban la solemnidad del momento. Claro. Yo me imagino que ser la viuda y la hija de una persona que ya murió en la época medieval debía ser una complicación muy grande porque no tenías muchas chances, ¿no? Las Claro, sí, hijas pero generalmente por al el convento. llanto, por Claro, el sí, perturbaban la congojo. solemnidad del momento porque estaba el caballero, eran todos, claro, caballeros, ¿no? Soldados de armas, entonces estaban ahí y él daba su mensaje, Ujú. ¿no? Pedía perdón, pedía ser perdonado, decía sus últimas voluntades y era un momento de mucha solemnidad y después se quedaba así, en el lecho, esperando la muerte. Wow. Muy diferente al cuadro que te podés pintar en una terapia intensiva, ¿no? En donde corren, tratan de enchufarte, de salvarte, de intubarte. Y no digo que esté mal para nada, digo, Sí, sí, es por distinto. suerte hay una ley de muerte digna, hay una Exacto. ley de derechos de los pacientes, relativamente recientes, 2009 y 2014, pero existe eso. Sí, Y sí, cada sí. vez mayor conciencia. Entonces la pregunta es, ¿estamos aprendiendo a saber cómo morir en este cuerpo físico? Y eso está muy bien. Viene la otra pregunta. ¿Y cómo hacemos para el otro lado, cuando estemos en el más allá? Claro, como es allá. ¿Cómo es Hay que allá? saber para Claro, qué me ¿cómo es llevo, allá? No qué tengo que solamente hacer. qué te llevas, sino qué te vas a encontrar. Claro. ¿No? Porque Sí. claro, uno en principio idealiza. Ay, me van a venir a buscar Los seres queridos, Jesús, claro, la los Virgen, los maestros ascendidos. maestros, Sí. Que es una los fiesta ángeles. de eso, de recibimiento, una Claro, ¿viste? bienvenida me van a Uy, qué hacer. grande, A veces, vení. bueno, esto lo podemos contar en terapia de regresiones, a veces pasa. Sí, ocasionalmente pasa. Pero en la terapia de regresión, una de las cosas que hemos aprendido es que efectivamente en ese tránsito, ¿no? Porque es un tránsito, Exacto. es decir, no es un lugar para quedarse, No, es un lugar para transitar e ir a un lugar más elevado, más luminoso, más espiritual, que genéricamente lo llamamos la luz, ¿no? Puede haber otras denominaciones, el cielo, el paraíso, sí, sí. no importa, digamos, es un lugar de descanso, de reflexión, de armonía, Ujú. En el que no se siente dolor, de paso. en el que no se siente Para el miedo del dolor. dolor. Claro, exacto. No se extraña a nadie, No hay no hay apegos, apegos. pero tenés que transitar todo eso. Claro, Y en ese sí. tránsito hemos encontrado que hay embaucadores y engañadores. Hay Ah. conciencias
que tratan de usarte para sus propios fines. Claro. ¿no? Y por eso es tan importante que el momento del morir, o los minutos donde se produce la salida del alma del cuerpo físico, sea lo más pacífico y lo más tranquilo y lo más consciente posible. Exacto. Porque en general lo que sucede es que cuando apareces del otro lado, podés estar obnubilado, confundido, y si nunca pensaste en qué te podía pasar del otro lado, más confundido todavía. Claro. Como muchas películas lo muestran, ¿no? Es decir, Exacto. Más allá de los sueños, Ghost, La sombra del amor. Hay varias películas que toman de distinta forma, pero bueno. Sí, y aparte que también en terapia de regresiones, cuando encontramos, digamos, almas perdidas, Claro. las llamadas almas perdidas, empezamos un diálogo con esa alma y nos cuenta esto, que no se dio cuenta realmente que se murió, que ya está fallecido. Entonces hay preguntas específicas, ¿no? Como diciendo, bueno, te das cuenta de que ya no comes. No dormís. No dormís, claro. Y realmente no se dan cuenta que ya no hacen esas cosas, porque como ya no lo sienten... Están en otro cuerpo, pero en sí, otro campo, ¿no? En otro campo. Pero sí están apegados a sus seres queridos. Claro. Y desde ahí por ahí perturban un poquito el bienestar nuestro. Sí, este plano. Los dos grandes grupos de motivos por los cuales, no, porque uno podría preguntarse, bueno, me muero, sí, sé que dejo el cuerpo físico, y ¿a qué se debe que no vaya a la luz? ¿no? Claro, la pregunta sería esa. Y hay dos grandes motivos. Son, rápidamente, los apegos y la ignorancia o el desconocimiento. El desconocimiento de que somos almas inmortales, espíritus inmortales, y por lo tanto volvemos a un plano espiritual del que hemos venido. Y el segundo desconocimiento es esto de lo que estamos hablando más concreto. ¿Cómo es la muerte? ¿Qué pasa en el más allá? ¿Cómo es el buen morir? ¿Cómo debería ser un buen morir? ¿no? Son preguntas importantes en esta época, porque tenemos también la posibilidad de hacer la declaración de voluntades anticipadas, en donde decimos que no queremos encarnizamiento terapéutico, que no queremos auxilio médico, auxilio mecánico artificial, claro. Toda una serie de cuestiones que lo que ayudan es a liberar al equipo médico y a la familia a tener que tomar una decisión por otra. ¿no? Lo bueno es que el paciente ya ha tomado la decisión, lo ha manifestado por escrito, entonces no hay controversia posible. Bien. Y no hay culpa posible, ¿no? Que está muy bueno eso, ¿no? Claro, porque uno a veces siente que hizo lo mejor. Claro. Y a veces igualmente nos queda como esa culpita. Tenés opiniones encontradas en el mismo seno familiar, ¿no? Un hermano que opina una cosa y otras dos que opinan otra, y quién será y quién decide, y yo te dije y vos no me dijiste. Bueno, así, de esta manera está todo claro. Exacto. Por lo menos desde el lugar del paciente, ¿no? Así que son dos motivos. Por un lado, la ignorancia trascendental, existencial, de que somos almas inmortales, espíritus inmortales en aprendizaje. Y el segundo es esto, ¿no? ¿Cómo es el morir? ¿Qué cosas puedo hacer yo antes para facilitarme y facilitar a otros el morir? Porque claro, es cierto, uno no sabe muy bien cuándo va a morir. Por supuesto, puede tener un accidente y se terminó todo. Y eso es una de las muertes más complicadas que hay. Porque es en donde en general las almas no se dan cuenta. Hay menos conciencia justamente por el impacto del trauma. Impacto tremendo, sí. En cambio, morir, digamos, con cierto tiempo, ¿no? En cierta espera, ayuda al alma a hacer esa transición, ¿no? Porque finalmente es una transición. Exacto. Y el segundo gran grupo de motivos por los cuales las almas se quedan en el espacio entre vidas post-mortem, como ya lo anticipaste, Perla, son los apegos. Sí. ¿no? El apego afectivo, el apego material, el apego al cuerpo físico, el apego a que quería hacer tal cosa y no la pudo hacer. Claro, sí. Más carnales, digamos. Sí. Y eso también es otra lección de vida, ¿no? Porque está bueno a partir de cierta edad empezar a desapegarte.
¿no? A practicar desapego. siempre es bueno practicar el desapego, digamos, ¿no? Sí. Pero en ciertas instancias, etapa de la vida es más indicado. Exacto. Así que muy interesante. Marcelo, ¿te podemos encontrar? ¿Cómo es tu página? Mi página es www.puentesdeluz.com.ar. Perfecto. Y ahí Bien. van a encontrar, bueno, datos personales, datos de contacto. También hay meditaciones guiadas que pueden bajarse y ser escuchadas cuando lo deseen los oyentes. Hay entrevistas, incluso hay un curso básico de terapia de regresión gratuito, 15 lecciones. Quizás estén un poquito anticuadas, pero Ese no lo vi. el núcleo está. Ese es en el canal de YouTube. Para revisar un poquito el material. Sí, está un poco anticuado, te digo. Bueno, lo voy a revisar Vas para a tener eso. que venir Para- al nuevo curso. Para refrescar para ver qué es lo nuevo que hay en mi carpeta. Dale, encantado. Bueno, Marcelo, nos quedamos, si querés, un poquito más, pero ahora ya nos tenemos que ir a la pausa. Nos vamos a la pausa y seguimos hablando de esto. Tenés en pantalla el número de teléfono por si nos querés hacer alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, si sabías de esto, si lo practicaste, si hiciste. Si te interesa. Sí, Exacto. Proponernos otros temas y demás. Todo para vos ahí a disposición. Seguimos en Punto Cero, Perla Mágica Radio. Hasta las 3 de la tarde te estamos acompañando. Sí. Gracias. Estás escuchando Perla Mágica Radio por Punto Cero. Siendo Espíritu te brinda sesiones de barras de Access. Libérate de toda la carga de pensamientos, sentimientos y emociones que almacenamos en nuestra cabeza. Libera estrés, logra mayor claridad mental y está más presente con tu cuerpo. Pedí tu turno con Sol en @siendoespíritu. Espacio de sesiones en Parque Patricios y Palermo. Porque una sesión de barras de Access equivale a 10 horas de meditación. Perla Mágica, terapeuta holística y licenciada en psicología. Conversaciones de alma a alma. Hipnosis, Reiki, registros akáshicos. Perla Mágica, una terapia distinta. Para tomar sesiones y talleres, encontrala en Instagram @perlamágica_ps. Turnos virtuales y también en consultorio.